muchas veces cuando estamos viviendo un momento oscuro en nuestras vidas es muy importante observar hacia adentro. Cuando empiezo a tocar el cello, empiezo a valorar todo esto que hacía con los pies. Si no sale bien, vaya, tengo otra oportunidad, ¿no? No es como que vamos a morir en ese momento. Estoy segura que muchas mujeres, una vez que se convierten en mamás, despiertan un sentido diferente. Uno de los principales cimientos que debe de tener cualquier proyecto para emprender es que cubra una necesidad, ¿sí? Que sea útil. La realidad es que en ninguna empresa me quisieron dar trabajo. ADN Emprendedor. Jóvenes empresarios y mentes millonarias. Hoy no vamos a hablar de ideas de negocios típicas ni de estrategias tradicionales. Vamos a hablar de decisiones, de cómo una historia de vida puede dejar de ser eso personal para convertirse en una plataforma de impacto, de ingresos y de crecimiento. Emprendedores, emprendedoras, bienvenidos a un episodio más de ADN Emprendedor, episodio de nuestra temporada número 4, y hoy nos acompañan estudiantes del grupo estudiantil Emprende de la Prepa Tec Santa Anita del Tecnológico de Monterrey. ¡Un aplauso, por favor! Esos aplausos que escuchan son ellos que están aquí. Muchas gracias, chicos, por sumarse a esta conversación y por cuestionarse también de qué es todo esto del mundo del emprendimiento a tan temprana edad. Más adelante vamos a abrir un espacio para escucharlos y que le harán las preguntas a nuestra invitada especial del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Macías. Un aplauso, por favor, también. Hemos tenido la oportunidad de escucharte en distintas ocasiones en escenario y créeme que para nosotros es un orgullo tenerte en nuestro podcast, porque también nos motiva que podemos tener a personalidades tan relevantes como tú. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Eli. Súper contenta, muy emocionada de compartir contigo el día de hoy y ojalá que yo lo que pueda aportar les pueda servir. Muchas gracias. Para los que no saben, es speaker internacional, también es emprendedora, ha llenado los auditorios más grandes de diferentes países y, dato curioso, toca el cello. ¡Ay! Yo quería dar ese dato, me moría por contarlo, porque incluso ya es una conferencia, ¿verdad? Cuéntanos cómo estuvo eso del cello. Ay, bueno, no, para mí el cello es ahorita mi tema favorito. 2 cafés, por favor. Cuando decido separarme del papá de mi hija, pues fue una decisión para mí muy, muy complicada. En ese entonces mi hija tenía 3 años. En cuanto tomé la decisión, a los 2 meses llegó la pandemia. Entonces me quedé sin 2 cosas para mí muy importantes, que era la familia como la tenía constituida según el sueño dorado de mi abuela, que me lo heredó, y los escenarios. Entonces, bueno, pues sí, estuve en depresión con mi nena chiquita de 3 años. Y muchas veces cuando estamos viviendo un momento oscuro en nuestras vidas es muy importante observar hacia adentro. Entonces tuve literal este llamado de tocar el cello. Soy súper artística, me encanta escribir, me encanta pintar, me encanta bailar. Entonces, bueno, yo creo que ya nada más me faltaba eso, la música. Y pues literal escuché así, clarito, toca el cello. Wow. No te puedo decir por qué, porque es como cuando tú vas de salida y de repente escuchas esta voz interior que te dice el celular, y entonces te regresas, ¡ay, mi celular! O de repente estás, no sé, leyendo algo, escribiendo algo y de repente escuchas esta voz interior de háblale a tu mamá y dices, ay, le voy a hablar a mi mamá a ver cómo está. Igualito me pasó, escuché este llamado de tocar el cello y para mí ha sido uno de los aprendizajes más grandes porque en ese momento yo he tenido mucho crecimiento a raíz de mi separación, de esta elección de tocar el cello. Yo me casé sin haber construido amor propio y pensamos que porque habitamos este cuerpo ya lo vamos a amar y no es así. Entonces, cuando empiezo a tocar el cello, empiezo a valorar todo esto que hacía con los pies, que hago con los pies. Ustedes ahorita me ven aquí con los pies arriba, muy quitada de la pena, porque la verdad es que me encanta, porque si no, me falta la mitad del chisme, yo tengo que expresar. Pero
En un tiempo no fue así, en un tiempo me daba mucha vergüenza mostrarme tal y como era. De hecho, tampoco me vestía con blusas cortas, siempre con saco. A mi hija le tocó vivir esa transición, ella me veía siempre con saco y de repente descubrirme en esta nueva faceta porque ella siempre me decía, "Ay, ponte esto, es que te vas a ver muy bien y todo". Entonces a mí me costaba mucho trabajo esta aceptación porque decía, es que me van a ver. Y cuando empiezo a tocar el cello, empiezo a valorar todo este trabajo que hago con los pies, porque no es fácil, se necesita disciplina no solamente para tocar, sino disciplina de alimentación, de hacer ejercicio, para mantener la elasticidad, Claro. cuidarte. Yo nunca había tenido callos en los dedos. Por primera vez me salieron callos por estar tocando el cello, encontrar tus maestros, que no fue fácil encontrar el maestro que se aventurara a tocar conmigo, porque pues todos lo sentían como un reto que posiblemente sí podía dar frutos, pero y si no lo iban a sentir también como un fracaso personal y fue difícil encontrar al maestro y cuando finalmente logré tocar una nota afinada para mí fue asombroso, increíble. Además, bueno, pues el cello es uno de los instrumentos que después con el estudio fui descubriendo un montón de cosas que para mí son muy significativas. El cello es el instrumento que el sonido es muy parecido al tono de la voz humana. Violonchelo es el violín del cielo. Yo para tocarlo lo tienes que abrazar literal y lo tienes pegadito, sientes mucho su vibración y yo pues no he podido abrazar tanto como he querido. La verdad, yo en mi infancia, en mi juventud, pues no pude abrazar a todos los que quise, porque imagínate tú en la secundaria, en la prepa, que llegaran tus amiguitos de 15 años y tú, amigo, déjate dar un abrazo, los papás así que, como, o en un restaurante que cumpleaños alguien, ni siquiera mis amigas, o sea, y con el cello literal es completamente abrazarlo todo el tiempo. Entonces yo pude como que desahogar todos estos sentimientos con el cello y yo dije, yo tengo que compartir esto del cello, que en un inicio no era esa la finalidad de subirlo al escenario, pero después lo subí al escenario y llegaron más aprendizajes, no es cualquier cosa subir un instrumento al escenario, se necesita una preparación mayor, pero también es compartir que a lo mejor no soy la chelista que en México esperaba, pero muchas veces no tienes que pensar si eres lo que esperan. Tal vez hay que pensar si eres lo que necesitan. Porque yo estoy segura que muchas veces las personas cuando me ven, esta mujer ahí tocando el cello, que para ella es 20 veces más difícil y lo está haciendo, ¿por qué yo no quiero hacer las cosas? ¿Por qué me da tanto miedo lidiar con la frustración de que si no sale bien, vaya, tengo otra oportunidad, ¿no? No es como que vamos a morir en ese momento, no salió bien y es una oportunidad de aprender para que podamos intentarlo nuevamente, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que a mí me gusta mucho compartir dentro de todo lo que comparto en esta conferencia del cello y sobre todo hoy en día que pues la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero que a muchos pues empresarios, a mucha gente que trabaja en empresas, pues los ha llegado a mover hasta asustar y les digo, si tú aprendes a ser creativo, todo el día, todo el tiempo, en tu día a día, si tú lo haces parte de tu vida y sobre todo que no le tengas miedo a aprender algo nuevo, porque yo aprendí a tocar el cello a los 43 años, ¿no? Entonces, si tú no le tienes miedo a aprender algo nuevo, siempre, ninguna inteligencia te va a sustituir, al contrario, se va a convertir en una herramienta muy, muy importante, ¿no? Wow, acabas de revolucionar mi manera de pensar, los abrazos. En serio, gracias por compartirlo. Y bueno, la verdad es que hay muchas personas que hemos invitado, que nos inspira siempre su historia y agradecemos mucho que lo comparten a nosotros. Como jóvenes, no sé si hay algo dentro de nosotros que tenemos como ese deseo de seguir conociendo historias y de aprender, y cómo podemos transferir, ahorita que dices el ejemplo del cello, cómo podemos transferir lo que haces pues al mundo de los negocios, ¿no? Ahora cualquiera que nos escucha también saber que si a veces siente que el aprender una herramienta nueva, un instrumento nuevo en el mundo de los negocios es muy retador, que literalmente se esfuerce para intentar conocerlo recordando tu propia historia. Tuvimos a tu hija aquí con nosotros, fue una conversación padrísima. ¡Otra vez para Mary!
fue un episodio sorpresa que sacamos por el Día del Niño, pero yo nunca le pregunté a ella y me encantaría preguntártelo a ti rápido porque ya que conocí la respuesta, creo que todo el mundo tiene que escuchar. Su nombre es Mary Chey, pero ¿de dónde viene su nombre o por qué la llamaste así? Mary Chey es la Virgen de Andorra y es una virgen que, bueno, cuenta la leyenda que le crecieron los brazos de ayudar tanto y de dar tantas bendiciones. Y literal es una virgencita muy chiquita, no está muy grande y tiene sus manos así muy grandes. Y como papás queremos que tengan lo que nosotros no hemos tenido. Claro, me Así que encantó. dije, no, que se llame Mary Chey para asegurar. Y ningún otro nombre hubiera quedado perfecto. Sí, no. Y es una niña que vino a cambiar mi historia. La verdad es que estoy segura que muchas mujeres, una vez que se convierten en mamás, despiertan un sentido diferente. Pero en mi historia no solamente se me despertó un sentido diferente. En mi historia, cuando tuve la oportunidad de ser mamá, porque tampoco fue fácil, estuve en tratamiento de embarazo, aprendí hasta inyectarme sola, pasaron muchos años en este deseo y cuando finalmente sucedió este milagro en mi vida, yo no lo podía creer, pero tampoco me imaginé que mi hija me iba a enseñar a valorarme tanto. Nunca me imaginé que mi hija me iba a enseñar a ser tan valiente. Nunca me imaginé que mi hija iba a ser la mujer que me iba a enseñar a amarme tanto. Wow. Si nosotros aprendimos tanto de ella, me imagino tú día con día, con las ocurrencias que tiene, la imaginación, la creatividad y con el amor con el que te ve. Y gracias por decirnos pues todo lo que nos dices con tanta apertura y pues ahora sí damos inicio a las preguntas. Ay, sí, yo inicié con el chisme, con los cafés que dijiste. Creo que también, bueno, no lo había comentado que también eres escritora, entonces para que también quienes nos escuchan sepan que no es nada más el podcast lo que hay aquí, sino que también todo un producto transmediático de conferencias, libros que también los pueden buscar. No sé si quieres decirles cuáles son tus libros para que no se olvide ese dato. Tengo 4 libros, el primero se llama Abrazar el éxito, el segundo se llama La fuerza de un guerrero, el tercero se llama Prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida y el cuarto se llama Ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Bueno, pues ya tenemos la lista de los libros que queremos leer para aprender más de ti, que seguramente es lo que van a sentir muchos de nuestros emprendedores y emprendedoras, en la mayoría jóvenes que nos escuchan. Y pues bueno, creo que una de las primeras preguntas que me gustaría como que destacáramos es que más allá de la historia que muchos conocen, queremos entender cómo construiste lo que ahora tienes y quién eres hoy. O sea, si te regresas a un punto clave de tu vida, ¿cuándo haces ese switch mental de que, a ver, tu historia merecía ser compartida y cómo la empiezas a ver como algo que podías compartir para crecer tanto integralmente en todas las áreas de tu vida? Mira, hoy te voy a contar algo que estoy segurísima que le va a servir no solamente a los jóvenes, sino a muchos adultos que posiblemente hoy, por las historias de vida, los cambios que hay en el mundo, muchas personas tenían su trabajo seguro y de repente de un día a otro te dicen, bueno, ya no te necesitamos y te despiden, ¿no? Y tienes que empezar desde cero. Y nos sentimos frustrados porque pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? La realidad y la verdad es que jamás en la vida se me hubiera ocurrido dedicarme a dar conferencias. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido escribir un libro. Si alguien me hubiera dicho cuando tenía 20 años, vas a tocar el cello, me hubiera reído enormemente porque yo logré vestirme yo sola a los 17 años, ¿sí? Entonces, en este panorama, cuando yo estudio la carrera de abogada, que en ese entonces mi visión era, yo tengo que estudiar algo donde pueda ayudar a los demás, porque yo hasta ese momento había recibido tanta ayuda de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mis maestros, de mis amigos más cercanos. Absolutamente nadie me estaba cobrando nada, pero yo me sentía en este compromiso, en este deseo de ser recíproca en la vida. Y fíjese, yo tenía este deseo de poder regresar todo eso que había recibido. Uno de los principales cimientos que debe de tener cualquier proyecto para emprender es que cubra una necesidad, ¿sí? Que sea útil, que sirva. Pero hasta aquí yo todavía no tenía ni por aquí la idea de que iba a ser mi propia empleadora, ni que iba a ser empresaria, ni que iba a emprender. Yo quería
Mi sueño dorado era que me contratara un bufete de abogados, una empresa, porque yo hice una especialidad en recursos humanos. Yo soy abogada corporativa, yo quería revisar contratos, contratar a las personas, toda el área laboral, ¿sí? Y yo veía muchísimo una película, a lo mejor, ustedes la gente de mi edad a lo mejor la ha visto, que se llamaba, creo que se llama Secretaria Ejecutiva. Uh-huh. Y bueno, ella es una chica que su sueño dorado era tener su propia oficina y con Harrison Ford. Y Melanie Griffith, ahí búsquenla, y ella, bueno, sí, creo que se te entera la película, es súper. Yo decía, así me va a pasar a mí, o sea, un día voy a presentar un superproyecto y y me van a dar la oportunidad en esa empresa y voy a estar ahí en mi empresa. Pero a veces los sueños se hacen realidad mejor de lo que los imaginamos. Uh-huh. Y no hay que tener miedo a ese sueño tan grande que te está esperando, porque muchas veces ese sueño tan grande no empieza como una gran producción de Hollywood, ¿sí? La realidad es que en ninguna empresa me quisieron dar trabajo. Hubo una historia que me acuerdo muchísimo, nunca se me va a olvidar. Yo llegué a pedir trabajo y la gerente de recursos humanos cuando me vio se puso a llorar y me dijo, no lo puedo creer, que estés buscando trabajo así como estás, yo que lo tengo todo, odio mi trabajo, ya me quiero ir, los odio a todos. Y yo así que, yo por dentro estaba pensando, ella ya no me va a contratar porque ya me dijo que los odia a todos, ¿no? Entonces, obviamente va a decir ella no, porque me va a delatar que los odio a todos. Entonces, nadie me dio trabajo y para mí fue muy frustrante ser uno de los mejores promedios, porque eso sí, siempre fui bien matadilla. Y que nadie me diera trabajo. Uh-huh. Pasó un año y eso sí también, me siento muy afortunada de que tengo mis amigos de la primaria, tengo mi chat con mis amigos de la primaria en mi edad, tengo mis amigos de la universidad y pues nos reuníamos y pues ya sabes, pasa un año y hacen la reunión de todos los amigos de la universidad, todos con trabajo, yo estoy en tal despacho, yo estoy en tal empresa, y yo sin trabajo, ¿no? Entonces estaba súper deprimida y uno de mis mejores amigos me dice, ay, no, es que Macías... mis amigos así me dicen, no, Macías, contrólate, es Navidad, Macías, nadie está contratando ahorita, Macías, mira, vamos a una posada y yo te prometo que en enero yo te ayudo a buscar trabajo, pero vámonos a la posada, ¿no? Y por supuesto que en medio de esa depresión le dije, déjame maquillo bien y voy. Okay, sí. Ok. Ahí tuve un gran aprendizaje. A veces cuando estamos deprimidos, nos encerramos en nuestro mundo y no queremos abrirnos a otras áreas y a otras oportunidades. Lo que menos queremos es convivir, salir. Uh-huh. Pero ahí aprendí que cuando estemos un poco tristes o deprimidos o que algo no salga bien, no hay que cerrarnos, hay que abrirnos y hay que socializar porque uno nunca sabe en dónde vas a conocer al amigo del amigo del primo del amigo que te puede llevar a donde necesitas estar. Y así pasó, en esa posada conocí a la cuñada del subdirector de un banco muy importante en México y fue a ellos a los que se les ocurrió, que hoy en día los agradezco enormemente. Yo soy malísima para los nombres, sin embargo nunca se me olvidó el nombre de él, Víctor Villalpando, y fue a él al que se le ocurrió que yo diera mi primer charla para el banco. Cuando me invitó, él me dijo, oye, es que va a ser Navidad, estoy haciendo el cierre de año, me encantaría que dieras una charla. Por supuesto que en mi época me pasó como a ti que comentaste hace rato, nací en otra generación. La equivocada. Yo jamás fui a una conferencia en mi universidad. Yo no sabía que me estaba invitando. Cuando él a mí me dijo, te quiero invitar a una charla, yo me imaginé como que a un café, a un restaurante. No había ChatGPT para preguntarle. Claro. No existían ni siquiera las redes sociales. Entonces, por supuesto que fui. Llegué con un saco muy parecido al tuyo, de color crema. No. Y cuando la gente me vio ahí paradita, todo el mundo hizo cara de, ay, esta niña nos va a venir a dar nuestra plática de cierre de año. Uh-huh. Y cuando yo vi todas esas caras de, ay, eso sí, siempre he sido muy penosa, pero cuando ya se trata de chisme, ya me quito los zapatos y subo los pies y empiezo a platicar. Entonces me quito los zapatos y cuando me empiezo a quitar los zapatos, todo el mundo de esa cara de, ay, esta niña, empezaron a hacer así de, esta niña grosera. O sea, ¿cómo?
Entonces cuando me quito los zapatos y subo los pies y empiezo a hablar, la gente de estar con esta cara de esta niña, qué flojera, grosera y todo, y me empiezan a escuchar, ellos se dan cuenta que no tengo brazos, porque con el saco, No se o sea, notaba. no se notaba. Entonces, su postura hasta corporal para mí fue extraordinaria. Entonces, a donde yo iba, llegaba con mi amiga, ¿qué crees? Es que me invitaron a una conferencia Ay, y la gente así, guau. y luego así, y al final, y cuando terminaron todos muy emocionados, aplaudieron, fue increíble. Entonces, yo pensé que iba a ser una experiencia única. Pero esa amiga me dijo, oye, ¿cómo no vas a mi escuela? Luego fui a la universidad y luego me dijeron, oye, ¿cómo no vas a esta junta de intercambio? Yo no sabía que era una junta de intercambio, pues resulta que en esas juntas de intercambio van todos los gerentes de recursos humanos de distintas empresas. Pues por supuesto que todos esos gerentes de recursos humanos me empezaron a invitar a un lado, a otro lado, y literal estuve un año dando conferencias pro bono. Claro. Y hasta que llegó una cadena hotelera y me ven y me dicen, oye, te queremos invitar a una serie de conferencias, ¿cuánto cobras? ¿Cómo? ¿Y tú puedo cobrar por esto? ¿Cómo? Y ahí recibí el regalo más increíble de mi vida. Me ofrecieron pagarme por hacer lo que más amo en la vida, que es hablar. Sí. Somos dos. Ay, sí. Entonces, ya fue cuando busqué un amigo muy cercano de mis papás. Este amigo daba capacitación de cosas técnicas a gente de una empresa de telecomunicaciones. Y ese amigo fue el que me coachó y me dijo, no, pues tienes que estudiar como oratoria y tienes que, pero yo voy a ir a verte para ver qué dices y yo te coacheo. Y él fue el que me fue coachando. Pero la gente cuando me ve en esta condición de vida, la gente es muy fácil que me abra su corazón. Y es algo que agradezco. Sin embargo, es un regalo muy grande y que implica una gran responsabilidad. Porque cuando alguien se sincera contigo, te dice algo muy importante, muy grave, muy especial, tú tienes que aprender a corresponder de la misma manera a ese regalo. Y yo me empecé a angustiar muchísimo porque me sentía en el compromiso de responder algo a veces que yo no conocía. Entonces decidí estudiar inteligencia emocional, programación neurolingüística, tanatología, psicología de la felicidad, ecología de la felicidad, y otros temas de desarrollo humano, porque había veces que llegaban mujeres y me decían, acabo de vivir una agresión, es la primera vez que salgo de mi casa solamente a verte. Es una de las historias que a mí, esas historias no se me olvidan de esta mujer que literal casi la matan a golpes, a mordidas en ese ataque que ella sufrió. Y de repente te empiezas a cuestionar cómo la humanidad puede agredirte a ese grado, pero cómo también la humanidad puede volver a florecer y hoy está aquí, ¿no? Se me han acercado mujeres que me dicen, acabo de perder a mi hijo, a mi bebé, y llegan llorando conmigo. Y yo cuando me cuentan eso y me pongo a pensar en mi hija, que es lo que más amo, una vez estudiando temas de tanatología, entendí que muchas veces las personas a veces no están esperando una respuesta. A veces las personas solamente quieren ser escuchados. A veces solamente las personas quieren no sentirse solos. Y esa vez nunca se me va a olvidar cuando llegó esa mamá llorando, que todavía me acuerdo mucho que le temblaba el cuerpo. Lo que hice con ella fue literal sentarme en el escenario a llorar con ella. Dije, no te puedo decir nada porque no hay nada en este mundo que yo pueda hacer o decirte para que tú dejes de sentir ese dolor tan grande de la pérdida de un hijo. Pero puedo acompañarte. Y lloramos y fue para ella una descarga, el sentir que alguien que tú ves especial o que admiras o que piensas que te puede enseñar o aprender, se quede a desahogarte contigo, para las dos fue algo muy valioso, ¿no? Entonces aprendí muchas veces en este camino de aprendizaje, de construcción, no necesitas tener las respuestas para todo. Necesitas aprender a hacer equipo, necesitas aprender a tener humildad, que muchas veces nos hace falta, necesitas empatía, necesitas tener esa capacidad de despertar tus sentimientos más profundos para entender los sentimientos de los demás. ¿Tú qué opinas de
o sea, el trabajo pro bono cuando estás empezando, porque no toda la gente tiene la misma mentalidad, pero me gustaría saber tu opinión. Sí, se me hace muy curioso porque yo escucho hoy a los universitarios y se me hace maravilloso que tengan estas aspiraciones grandes, ¿no? Es maravilloso porque tus papás te educaron para eso, para que tú aspires a algo mejor, ¿no? Y te quieren dar, como yo, que le puse a mi hija Mary Chey para que tenga lo que su mamá no ha tenido, ¿no? Pero el hecho de que alguien que te ama muchísimo te ponga en las estrellas, es para que tú en esas estrellas aprendas A tocar el piso. a poner los pies en la tierra siempre. Y mira que no me gusta mucho porque me encanta traer los pies limpiísimos, pero bueno. Pero tenemos la simbología. Al ratito usamos el gel antibacterial, pero muchas veces no sabemos que cuando damos obtenemos una ganancia mayor. Uno nunca sabe de dónde vamos a tener las oportunidades o como te dije hace un momento, dónde vas a conocer una persona que te abra otras puertas. Dentro de estas conferencias pro bono que estuve dando todo ese año en muchas empresas, pues conocí muchísimas personas, ¿no? Y en una ocasión llegó a dar una conferencia pro bono, donde para mí de repente fue un poco, me acuerdo perfecto de la historia por todo lo que pasó después. Me decepcionó un poco porque a mí me invitaron pro bono, pero yo supe que habían vendido las entradas, ¿no? Y dije, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no me pagaron? Ay, o sea, ¿cómo? ¿Qué codos, no? Y te vas con este malestar de que, mira, o sea, cobraron tanto y así y todo, ¿no? Y ya pasó. Y resulta que ahí me conoció en ese momento el que dirigía el Instituto de la Juventud de San Luis Potosí. Y me acuerdo, porque todavía hoy es mi amigo, Javier, hola. Saludos a Javier. Y que después fue gobernador de San Luis Potosí. Entonces, él ha tenido una gran trayectoria en la política, pero estando en el Instituto de la Juventud, de ahí, como en las semanas, me habló por teléfono y me invitó a dar una serie de conferencias pagadas en toda la Huasteca Potosina. Conocí todo San Luis Potosí como la palma de mi mano. Wow. Ay, van a decir, ay, es mentira. No, pero no, o sea, sí la conocí toda, ¿no? Como la planta de mi pie. Con la planta de tus pies. Hicimos una gira tan extensa que conocí Xilitla, que es uno de los lugares, por favor vayan a conocerlos, es un lugar hermosísimo, pero además no solo eso, sino que de repente es complicado los traslados allá, y entonces para poder llegar a todas las conferencias en una ocasión, bueno, pues ya se nos estaba haciendo tarde y la gente, y había más de 2,000 jóvenes de repente esperándonos, y entonces literal el gobernador se enteró de esta muy buena respuesta que habíamos tenido en esta gira, que fueron literal 15 conferencias, 15 días allá, una conferencia por día y recorriendo, y mandaron un helicóptero para poder llevarnos a las otras conferencias porque no íbamos a llegar y ya estaban 2,000 jóvenes esperándonos. Wow. Así que fue la primera vez que me contrataron para dar 15 conferencias pagadas. Tuve una gran amistad tengo una gran amistad con Javier, conocí toda la Huasteca Potosina, me subí por primera vez a un helicóptero, disfruté los chocolates Constanzo, que son emblemáticos de San Luis Potosí. Entonces, todo este regalazo surgió de esa conferencia, que fuimos gratis, que hasta luego nos enojamos y todo el rollo. Pero mira, tú no sabes de dónde van a venir después esas recompensas, ¿no? Que pueden ser económicas o no, pero siempre va a haber una recompensa. Entonces, a veces se me hace un poco limitante para los jóvenes universitarios. Dicen, no, es que yo estoy buscando un trabajo, una empresa donde me paguen mínimo unos 200,000 pesos mensuales. Y entonces, ¿cuándo están empezando? Dices, o sea, ve tras tu sueño, ¿no? Jim Carrey escribió $10 millones en su cheque y lo logró. Entonces, ve tras tu sueño. Nada más que no se te olvide que todo se construye ladrillo por ladrillo. Sí, porque hay una mentalidad que yo he visto, o que mi generación a veces considera típica de mí, y por eso era mi pregunta, es que yo veo mucho como, a ver, ¿cómo puedo ganarle más a la situación o al evento, aunque no sea que me están pagando directamente monetariamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo negociar con ellos? Ya sea
lo hago de manera pro bono, pero que me permitan, me den boletos o que pueda poner un stand o de alguna manera, pero hay gente que cree que no está en la etapa están empezando y creen que no deberían de hacerlo pro bono porque ya se consideran muy expertos. Y a mi parecer es que cada vez que me subo a un escenario, cada vez que hago una entrevista, sigue siendo la práctica, la práctica, la práctica, porque así es como llegan esas conexiones, ya llegan conferencias pagadas, llegan, porque claro, la vida se necesita generar ingresos, pero yo ya me siento más segura cuando ya me están pagando por ello, por la experiencia que tuve por alguna vez haberlo hecho pro bono. ¿Cómo fue en tu caso el empezar a cobrar por tu historia? O sea, me comentas de 15 conferencias, de la primera vez que te pagaron, pero yo sé que no es fácil que al principio tanto tú reconozcas tu valor que puede ser pagado o que los demás reconozcan tu valor. Entonces, ¿algún consejo que nos des a los jóvenes cuando comenzamos a cobrar por lo que hacemos? Sí, por supuesto que todos necesitamos que se nos reconozca y que haya una retribución en tu trabajo. Eso sí debe de haber, una retribución de distintas maneras, ¿no? Que tú siempre lo valores y que tú te des ese valor, ¿no? Porque si tú no te lo das, bueno, pues también no te lo van a dar los demás. Eso, por supuesto que hay que irlo construyendo. Tú no puedes llegar es que yo ya di 10 conferencias, me siento súper segura y pues ¿por qué no voy a cobrar esto? Además voy a un congreso donde yo sé que a todos los conferencistas le están pagando, vamos a decir, 10,000 pesos. Entonces a mí también, si yo estoy ahí, ¿por qué no van a pagar 10,000 pesos? Pero lo que tú no sabes es toda esa experiencia que traen esos conferencistas de tiempo. Entonces, aunque tú estés en ese mismo escenario, a lo mejor lo que haces es posicionarte y ahí está la ganancia, en ese posicionamiento que tú vas adquiriendo, ¿no? Y ya que poco a poco vayas subiendo tu valor monetario. Ese se sube con la experiencia y el conocimiento y cada conferencia te da una experiencia, ¿no? Cada conferencia te da un regalo como este que te platico de la señora que se me acercó y te van orientando dónde es el camino, ¿no? Cuando de repente se acercan con estas historias, te estoy platicando esta historia de la mujer que se acercó que su hijo falleció, pero eso pasó después de 20 más historias atrás de señoras que se me acercaron platicándome que se había fallecido alguien y yo no supe qué hacer y las dos primeras dije, ¿y ahora qué le digo? Y a la tercera le dije, señora, no se preocupe, lo siento mucho, no es cierto, tú no sabes cuánto lo sientes, ni lo conociste, lo lamento, mi más sentido pésame, eso no. Entonces pasaron esas 20 historias, pasaron esas metidas de pata y después me metí a estudiar tanatología. Entonces, ya pasaron todas esas historias para que tú tengas esa experiencia y de esa experiencia es de la que se habla aquí, de las metidas de pata, de que ponen los pies en la tierra y dices, tengo que estudiar tanatología, pasan 2 años más. Y entonces eso es lo que te están pagando, ese trabajo de ese tiempo, ¿no? No es que uno te van a pagar por estar en el mismo escenario, ¿no? Y eso a veces se me hace que es muy importante reconocerlo porque a veces dices, oye, pero yo tengo más seguidores que ella. Pero es que no solo los seguidores. No son los seguidores lo que muchas veces implica el valor que tiene una experiencia, un trabajo, ¿no? El valor que tiene mi historia, cada vez que la comparto en las empresas, es que tú podrás recitar un libro o aventarte un doctorado, pero tú lo estudiaste y vienes y hoy lo recitas. Y si mañana dices, hoy no lo voy a hacer, pues no lo hagas, al fin que no hay conferencia. Pero en mi caso es que yo nací en esta historia y yo no puedo bajarme nunca del escenario. Es decir, yo no puedo decir, hoy no lo voy a hacer. A mí me cuesta el mismo trabajo todos los días. Yo vivo esta historia de resiliencia, de esfuerzo, de disciplina y de compromiso todos los días. Porque mi condición física así lo requiere. Yo le dedico tiempo a esto todo el tiempo de mi vida. Cuando tú me ves hacerle así, con el pie hasta acá a mis 47 años, es porque yo le dediqué a esto tiempo en la mañana. Cuando en vez de desayunarme unos hotcakes que me encantan, desayuné un omelette de espinacas. Yo le dedico tiempo a esto porque en vez de quedarme a dormir, otro rato que soy súper dormilona, me paré a hacer ejercicio, aunque no soy deportista, pero yo ya
implementé este hábito como parte de mi personalidad. Yo, si no me ubico en una necesidad de hacer ejercicio, yo no me puedo vestir si no hago ejercicio. Y yo necesito hacer ejercicio toda mi vida. Y a veces me dicen, oye, pero ¿tú sola vas al baño? Sí, yo sola voy al baño. En el avión también, yo voy sola en el avión. Oye, pero has de tener muchísima elasticidad, equilibrio, fuerza en las piernas. Vas a tener que hacer ejercicio toda tu vida. Wow. ¿Y tú no? Tú no vas a tener que hacer ejercicio toda tu vida. Todos. O sea, a los 80 años tú me aseguras que vas a tener la misma fuerza, equilibrio en tus piernas para pararte y sentarte solo para ir al baño. Y es lo que no entendemos, que la congruencia es hacer conciencia de que esta es mi vida. Y no solamente lo tengo que vivir cuando estoy en el escenario, sino cuando no estoy en el escenario. Y cómo, bueno, me gustaría que nos fuéramos a un escenario y que nos cuentes tu opinión. Imagínate que yo soy un emprendedor, consultor independiente de una empresa. Hay un producto que yo no desarrollé desde cero, un producto que tiene sus patentes y todo lo que tiene. Yo me dedico a distribuirlo, pero tengo esa mentalidad de que la gente me debería de pagar por cada vez que yo voy a compartir qué es el producto, por cada vez que yo me voy a subir a un escenario, porque directamente siento que siempre me tienen que pagar de manera monetaria por cada vez que me presento, sin ver todo el beneficio que puede dar mi sacrificio de estar compartiendo, compartiendo, compartiendo hasta encontrar quién puede ser mi cliente ideal o mi próximo socio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Compromiso. No hay compromiso. No estás comprometida realmente con tu proyecto, no estás comprometido con tu historia de vida, con lo que quieres construir. Estás comprometida con lo monetario. Con eso estás muy comprometida y muy conectada y está bien, es que es parte de... Pero el compromiso no solamente debe estar en lo material, porque entonces el día que yo te diga, bueno, te voy a pagar el triple, pero por hacer otra cosa completamente diferente. Y además no te gusta. Entonces vas a decir, ok, ahí está mi compromiso. Pero esos compromisos son muy vacíos y un día te vas a encontrar en una historia vacía con un montón de sueños que no construiste, con un montón de historias que te hubiera gustado vivir, pero ¿qué crees? Lo peor de todo es que cuando tu compromiso solamente está ahí, un día te dicen, ¿sabes que ya no te necesitamos? Gracias, bye. Y tú no construiste nada. Wow. La gente siente el compromiso. Sí, tú debes de comprometerte en el proyecto que sea, porque el mismo compromiso que tú tengas con el proyecto, eso se percibe. Tú sabes que esa persona es comprometida. Y yo sé por experiencia, uno no deja ir a una persona comprometida. Wow. Puedes dejar ir a un máster. Yo prefiero 1000 veces a alguien que esté aprendiendo, que no le sepa mover bien, pero comprometido, a alguien que lo sabe todo y además tiene super equipo y toda la cosa. Wow. ¿Y cómo es que tú decides cuando estás en escenario qué contar y qué no contar y desde dónde hacerlo? Porque el emprendedor muchas veces se va a tener que subir a un escenario. Pásanos tus tips. Bueno, lo más importante es que siempre llevemos preparado algo, ¿no? ¿Qué vas a hablar? Y siempre, 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 siempre prepara eso, prepara esos 5 puntos súper importantes que tú vayas a decir y te los tienes que saber súper, súper bien por qué los estás contando, cómo los vas a contar y el motivo, el fondo, la razón, el propósito, todo lo tienes que tener súper, súper planchadito. Porque seguramente en el escenario vas a decir algo completamente diferente. Pero esas tablas te van a servir para hacer un sustento de tu historia. Y porque muchas veces vas a decir, oye, pero si yo tenía todo este sketch, ¿por qué sí iba a decir esto? Dije todo lo que todo esto. Es que, ¿qué crees? Nosotros al final somos instrumentos. Y uno que está tan conectado con el de arriba, y más si te vas a subir a un escenario y dices, yo soy un instrumento, vas a decir lo que la gente necesita escuchar en ese momento. Y puedes percibir las miradas, qué es lo que
quiere escuchar la gente. Pues nosotros sí veníamos muy preparados porque tenemos a un grupo estudiantil de la Prepa Tec Santa Anita, un grupo de emprendedores, se llama Emprendes del Tecnológico de Monterrey. Aquí estamos en vivo en este podcast y ellos tienen unas preguntas para ti. Así que si te parece, vamos con ellos a ver qué tienen para decirte. Sale, dale. Bueno, Adri, mi pregunta es, ¿cómo se puede conectar tu lado artístico y amor por el arte con el emprendimiento en tu vida? Ay, esa pregunta me encanta porque el arte, esto es maravilloso, fíjense. El arte es una expresión. Nadie te va a decir jamás, le van a decir a Picasso, oh, te quedó un poquito chueco, ¿no? Jamás. O sea, el dibujo, la pintura, que sea la escultura, que sea, está perfecta, porque esa es tu expresión, ¿sí? Cuando a veces nos sentimos deprimidos, que yo siempre me gusta mucho platicar esto, que en mi primera depresión aprendí a pintar y eso me dio la libertad porque yo pintaba y después me terminé pintando la cara y no podía salir a la calle y mis papás trabajaban y entonces les empecé a decir a mis amigas, vengan a la casa, yo las maquillo y ya de ahí nos vamos. Entonces yo aprendí a maquillar a mis amigas y eso me dio la libertad de poder salir y tener otras experiencias, ¿no? En mi segunda depresión diseñé ropa porque ahorita les va a dar risa, pero cuando estás chico y quieres pertenecer a un grupo, dices, es que yo me tengo que vestir igual que mis amigos, bien vestidos iguales, porque esto nos hace pertenecer a un grupo, sentirme como mis amigos, estar a la moda. Yo jamás, ni al día de hoy, me pude poner un pantalón de mezclilla. Obviamente jamás usé una minifalda. Entonces, tuve que diseñar mi propia ropa para poderme vestir yo sola y despedirme de este deseo de pertenecer a ese grupo. Pero eso me dio algo muy especial que buscan todos los artistas. Identidad. Esta es mi manera de vestir y solamente yo me puedo vestir, así que muchos artistas a veces están hasta pensando, ay, ¿cómo me pongo para verme totalmente diferente y todo? Pues yo tuve que, siempre estoy de leggings o pantalón, así traigo un vestido, siempre traigo mis leggings abajo, toda mi ropa es de resorte, todos mis cinturones son de resorte y eso me dio esta identidad. Entonces, esa depresión me llevó a esta creatividad para diseñar ropa que me regaló la libertad y que me dio identidad. Entonces, en mis depresiones siempre me he inclinado a algún arte que ha sido, en la tercera depresión escribí, entonces esa fue una catarsis, llevo 4 libros y en la cuarta depresión y más reciente, bueno, pues elegí la música, ¿no? Todas las personas que saben un instrumento tienen una manera de desarrollar diferente su cerebro. Estás haciendo cuentas mientras estás acá tocando, mientras estás en la música, mientras estás atento, mientras también estás disfrutando. Entonces es multifacético, ¿no? Entonces el arte te va a permitir desarrollar muchos pilares que te van a servir para ser emprendedor. Te va a permitir tener identidad, expresión, te va a permitir creatividad y sobre todo el goce, que es lo más importante. Todo lo que hacemos hay que gozarlo y disfrutarlo intensamente. Wow, el arte sana. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Adri. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta va relacionada con lo que nos comentabas de algunos momentos difíciles que has tenido. Creo que todos pasamos por momentos difíciles, independientemente del motivo, de cuáles sean, pero muchas veces como que, al menos a mí me pasa que como que me cuesta de qué me agarro o cómo puedo salir adelante, porque muchas veces como que nos pueden sobrepasar los pensamientos negativos o así. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar a las personas de cómo salir de momentos difíciles más fuertes? La imaginación es algo que necesitan mucho los emprendedores. Y a veces la imaginación mal dirigida puede ser una piedra en el zapato. Y es eso, en los momentos difíciles tenemos la imaginación mal dirigida. Tenemos un tropezón, claro, y te empiezas a imaginar, es que seguramente es porque yo soy muy malo. Todos son mejores, increíbles, menos yo. Y por supuesto, este tropezón me va a dar para abajo y ya te empiezas a imaginar un mundo de calamidades, ¿sí? Entonces, hay que aprender a tener una técnica, una estructura, hay que aprender a tener una estrategia, porque la motivación es una emoción. Pero una estrategia bien pensada, la imaginación bien dirigida
Y cuando te digo estrategia bien pensada, es que tú ya sabes que acaba de pasar esto bien malo. Y a veces ya sé que cuando me pasan cosas malas, cuando ando bajoneado, sobrepienso. Y sobrepienso en esta imaginación mal dirigida y me voy obviamente por todo lo negativo, porque a la mente le encanta ponernos estos escenarios catastróficos, ¿no? Entonces ese es momento de tener esta estructura, esta estrategia para, a ver. Yo conscientemente amarro esa imaginación y digo, no. Si no voy a imaginarme cosas buenas, mejor no me imagino nada. Y entonces, en mi estrategia, que yo ya sé que sobrepienso, en ese momento, ¿por qué no mejor te vas a correr? ¿Por qué no mejor te vas a jugar fútbol? ¿Por qué no mejor te pones a tocar un instrumento? Que es porque por la razón por la cual yo empecé a tocar el cello, estaba tan deprimida que no tenía fuerzas para sentir este amor por la vida, este compromiso, este ánimo con una niña de 3 años. Y cuando llega la música a mi vida, empecé a sentir esto que nos da el amor, entusiasmo. Entusiasmo por ver de nuevo a esa persona, yo tenía entusiasmo por tocar de nuevo el cello, entusiasmo por aprender otra vez algo, compromiso, no, es que va a venir el maestro y yo tengo que apartar mi día porque va a venir el maestro y voy a tocar el cello, no, disciplina, no, es que yo tengo que hacer más ejercicio porque ahora tengo que tener los pies así durante los 3 minutos que dura la canción y no me puede estar temblando ni el abdomen ni las piernas, pero tampoco quiero sufrir, entonces más disciplina para cambiarles la rutina de ejercicio y que entonces me dejara de doler el cuerpo. Entonces, si te fijas, cuando ya tienes esta técnica, esta estructura, esta disciplina, entonces ya puedes gestionar mejor esa emoción que muchas veces te da ese bajón. Muchas gracias. Chicos, emprende, un aplauso. Gracias por estar aquí. Felicidades por todo lo que hacen siempre. Y también a ti, Adri, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos escuchan, que sepan que tu historia puede crear valor, puede generar impacto y también puede abrir oportunidades, porque al final del día, emprender para todos nosotros también es eso, entender que quiénes somos, nuestra identidad, para qué estamos, nuestro propósito, qué es lo que hemos vivido y cómo podemos convertirnos en en alguien que siempre aporte a los demás. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Adri? Adriana Macías Oficial, ahí me encuentran, me va a encantar acompañarlos en algún evento o por qué no que me cuenten también su historia. Y aquí va a aparecer en pantalla para que puedan seguirla en sus canales oficiales. Y algo que nos deja esta conversación, Adri, es que los límites podemos superar nuestros propios límites, pero no nos definen. Y las historias las podemos reconstruir, las podemos reescribir. Gracias por contarnos cómo el arte también es algo relevante, importante en tu vida y cuántos de nosotros emprendedores hace mucho dejamos el arte o algo que nos apasiona por ahí a un lado y quizás es la señal para que regresemos a ello y que nos dé un pequeño respiro. Y muchas gracias por todo lo que haces, gracias por tocar nuestros corazones, gracias por todos estos episodios, chicos, de Emprende que estuvieron con nosotros. Felicidades también por ese ADN emprendedor que ustedes también tienen y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos los emprendedores y a todas las emprendedoras y este fue un episodio más de ADN Emprendedor. Les recordamos que se suscriban, activen la campanita o les manden ahí un mensajito a Adri y que le cuenten qué sintieron de este episodio y cómo también impactó sus vidas. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!